Todos los hombres desean por naturaleza saber. Esta es una frase muy famosa que se encuentra justo al inicio del libro de la Metafísica de Aristóteles. Y allí el filósofo griego nos dice básicamente que el deseo de saber no se adquiere durante la vida, sino que viene ya con nosotros como si dijéramos de fábrica. Es un deseo innato. Nacemos con el deseo, con la tendencia a saber, a conocer, a adquirir la ciencia de las cosas. Ahora bien, resulta que el conocimiento es una realidad que se da de muchas formas, de muchas maneras. Podemos, por ejemplo, conocer por medio de los sentidos, viendo, oliendo, tocando, gustando, escuchando, etc. Podemos también conocer que Bogotá es la capital de Colombia, porque así me lo enseñaron en la primaria y hasta donde sé todavía continúa siendo así. Puedo conocer, por ejemplo, que 2 más 2 son 4. Puedo conocer que la célula es el elemento fundamental de los seres vivos. Puedo conocer muchas cosas y puedo conocer de distintas maneras. Puedo conocer a través de los sentidos o puedo conocer también a través de la inteligencia. A través de la inteligencia, por ejemplo, mediante un razonamiento en el cual llego a una conclusión partiendo de unas premisas, o también cuando comprendo el sentido, el significado del concepto, de un concepto como por ejemplo hombre, animal o racional. Es decir, el saber es un modo de conocimiento. El conocimiento se da de muchas maneras y el saber, ese saber que Aristóteles nos dice que lo deseamos de manera natural, ese saber es un modo de conocimiento dentro de todas las posibilidades de conocimiento tan diversas que existen. Entonces, ¿qué tipo, dentro de toda la diversidad de modos, maneras en que el conocimiento se puede dar, puede ocurrir, qué tipo de conocimiento es ese que llamamos saber, ese que llamamos ciencia en sentido estricto? Porque el saber es el conocimiento en su sentido más estricto y lo llamamos también ciencia. Entonces, ¿qué es lo propio, qué es lo característico de ese saber que llamamos ciencia? Pues los antiguos, Aristóteles y sus discípulos, los medievales con Santo Tomás, que siguieron a Aristóteles, enseñaban que el saber o la ciencia es un tipo de conocimiento en el cual no solamente sabemos que algo es de tal o cual manera, sino que además penetramos hasta la causa de eso que conocemos. Es decir, saber o tener ciencia acerca de algo es conocer por medio de las causas. La ciencia es un saber, es un conocimiento por medio de las causas. Los medievales decían scire per causam. La ciencia es un scire per causam, es un saber por medio de las causas. Saber por qué algo es como es. No solamente saber qué es de tal o cual manera, sino saber por qué es de tal o cual manera. Por ejemplo, piensen ustedes que vamos a una galería de arte y nos paramos frente a una pintura famosa. Pues bien, podemos tener dos actitudes frente a esa pintura. La primera puede ser de simple contemplación. Entonces me paro frente a la pintura y trato de tener eso que llaman experiencia estética, es decir, como de manera intuitiva, simplemente contemplando el cuadro, tratando de que el cuadro me hable y me transmita esa sensación que de pronto el artista quiso transmitir a través de su obra. Entonces se trata de una actitud, digamos, pasiva hasta cierto punto, de contemplación, de querer que el cuadro me transmita algo, un mensaje, alguna experiencia estética.
Otra actitud es la actitud de tratar de conocer, de querer conocer el cuadro y sobre todo conocerlo a ese nivel que hemos llamado ciencia, es decir, conocer a través de las causas del cuadro. Y entonces ahí nos podemos preguntar, por ejemplo, por la materia de que está hecho el cuadro, de qué materia está hecho el lienzo, el marco, la pintura con la que el cuadro ha sido realizado. Luego nos podemos preguntar, después de la materia, nos podemos preguntar por la causa eficiente, es decir, por el pintor. ¿Quién es el pintor que hizo ese cuadro? ¿A qué escuela de arte pertenece? ¿Con qué técnica realizó los trazos que componen ese cuadro? También nos podemos preguntar por la causa final y tratar de averiguar con qué objetivo el pintor hizo el cuadro, qué buscaba con la creación de ese cuadro: ganar fama, ganar dinero, cumplir con un encargo, cumplir un sueño de juventud, pueden ser muchas. Y esa finalidad que el pintor persiguió a la hora de querer crear ese cuadro me dice mucho acerca de lo que el cuadro es. Y finalmente me puedo interesar por la causa formal y entonces tratar de estudiar qué es lo que está representado en ese cuadro, qué es lo que está ahí pintado, qué fue lo que finalmente el pintor plasmó en ese lienzo, qué hay ahí, qué está ahí representado. Entonces ya aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, se trata de una actitud completamente diferente a la mera actitud contemplativa, intuitiva, buscando eso que llaman experiencia estética. No, la actitud científica busca conocer ese cuadro, pero ya de una manera más profunda, más, digamos, técnica. Y entonces se pregunta por las causas. Y así obtiene una visión, digamos, mucho más acabada en términos científicos del conocimiento de lo que es ese cuadro. Tenemos entonces que el saber en el sentido estricto de la palabra es la ciencia, y que la ciencia es un conocimiento que logramos cuando analizamos, cuando alcanzamos las causas que explican determinada realidad. Pues bien, resulta que ese conocimiento a través de las causas se llama conocimiento demostrativo y se realiza por medio de una operación de nuestra inteligencia que se llama precisamente demostración o razonamiento. Decimos entonces que la ciencia es un conocimiento a través de las causas y que ese conocimiento a través de las causas se logra en las demostraciones. Cuando nuestra inteligencia lleva a cabo esa operación que se llama demostrar o razonar, precisamente está estableciendo las causas, la causa que explica que cierta cosa tenga cierta característica o que cierta cosa exista con cierta característica. Entonces, la demostración es el instrumento por medio del cual podemos alcanzar eso que hemos llamado ciencia, que es el conocimiento a través de las causas. Entonces, resulta que si queremos penetrar en la naturaleza de eso que llamamos ciencia, y que Aristóteles dice que es una inclinación natural del espíritu humano, tenemos que conocer lo que es la demostración, lo que son los razonamientos, porque a través de los razonamientos es que alcanzamos ese tipo de conocimiento que es conocer por medio de las causas. Pero resulta que aquí las cosas se empiezan a complicar, porque el razonamiento, que es la tercera operación del intelecto, no es una realidad simple, sino que es una realidad compuesta, es decir, tiene partes. No es simple como puede ser simple un concepto, como el concepto de animal. No, el razonamiento es una operación de la inteligencia que tiene partes, que consta de partes. ¿Cuáles partes? Pues, en primer lugar, las premisas de las que partimos y la conclusión a la que llegamos. Esas premisas que técnicamente se llaman enunciados o proposiciones y la conclusión que extraigo de esas premisas. Entonces,
Esas serían las primeras partes que componen un razonamiento. Los enunciados, las proposiciones, que son las premisas, y también la proposición y el enunciado, que es la conclusión. Pero resulta además que las premisas, las proposiciones, los enunciados, tampoco son realidades simples, sino que tienen partes. ¿Y cuáles son las partes de un enunciado o de una proposición? Pues precisamente los conceptos. Los conceptos son como esas unidades básicas, fundamentales, esos ladrillos básicos con los cuales construimos todo el edificio de nuestra ciencia, de nuestros juicios, proposiciones, razonamientos. Si ustedes se fijan, a partir de los conceptos construimos juicios y a partir de los juicios o proposiciones construimos después los razonamientos. Por ejemplo, hay un razonamiento muy famoso que está en todos los manuales de filosofía y es el siguiente. Premisa número 1, todos los hombres son mortales. Premisa número 2, Sócrates es hombre. Conclusión, Sócrates es mortal. Esto es un ejemplo que nos ayuda a ver en términos generales la estructura de un razonamiento. No es que todos los razonamientos sean así. Es una crítica que se le ha hecho a la lógica clásica, creer que siempre pensamos como en esa estructura como tan mecánica. Pero simplemente es un ejemplo para saber cómo funciona nuestra mente, nuestra inteligencia cuando está razonando. Y siempre funciona de la misma manera. Parte de unas premisas que son unos conocimientos que ya tenemos y a partir de ahí llegamos a extraer conclusiones que todavía no conocíamos. Entonces, en este ejemplo que les acabo de poner, ustedes se fijan que todos los hombres son mortales, es un enunciado, es un juicio, es una proposición, es algo que decimos, donde de un sujeto decimos un predicado, esto es esto, los hombres son mortales. Luego la segunda premisa igual, es otro enunciado, otra proposición, otro sujeto con su predicado, un juicio. Sócrates es hombre. Y a partir de esas premisas, como materia prima, sacamos la conclusión que es finalmente el conocimiento nuevo que no teníamos y concluimos que Sócrates entonces debe necesariamente ser mortal. Porque si todos los hombres son mortales y Sócrates es hombre, pues Sócrates es mortal. Se fijan ustedes entonces que el razonamiento se compone o se puede descomponer en premisas o enunciados y a su vez se fijan ustedes que los enunciados se pueden descomponer en conceptos. ¿Cuáles conceptos tenemos en este ejemplo? Pues tenemos por un lado el concepto de hombre, el concepto de mortal o mortalidad y un individuo del cual predicamos la mortalidad que es Sócrates. Entonces fíjense en cómo con esos ladrillos componemos enunciados y con esos enunciados después componemos razonamientos. Tenemos entonces que para conocer lo que es la demostración por medio de la cual alcanzamos la ciencia de las cosas, tenemos que conocer sus partes, porque siempre que queremos conocer algo que es compuesto, pues si lo queremos conocer, tenemos que conocer sus partes. Evidentemente, ¿cuáles son las partes del razonamiento? Pues los enunciados y los conceptos. Entonces, si ustedes se fijan, ahí están las partes de la lógica de las que les había hablado en unos videos anteriores, porque del estudio de los conceptos se encarga la lógica de la primera operación de la inteligencia que se llama simple aprehensión, de la cual vamos a empezar a hablar Dios mediante en los próximos videos. De los juicios, enunciados o proposiciones en los cuales unimos conceptos o los separamos cuando hacemos negaciones. De esa operación se encarga la lógica de la segunda operación del intelecto, que es la lógica del juicio. Y finalmente está la lógica del razonamiento, la lógica de la demostración, que es la tercera operación de la inteligencia. Entonces fíjense ustedes cómo de manera natural, la lógica se divide en lógica de los conceptos, lógica de los juicios y lógica de la tercera operación del intelecto, que es la demostración o los razonamientos. Lo que tenemos por delante entonces es una gran tarea. Por eso les decía hace algunos videos que no les puedo garantizar cuánto tiempo o cuántos videos vamos a estar acá.
Se trata de tener paciencia y de ir avanzando en la medida de nuestras posibilidades y de nuestro interés y de nuestra disponibilidad de tiempo también. Porque la tarea que tenemos por delante es grande, es amplia, porque vamos a tener que ver primero la primera operación de la inteligencia, la simple aprehensión, es decir, vamos a tener que ver en primer lugar lo que son los conceptos. ¿Qué son los conceptos? ¿De dónde salen? ¿Cómo obtenemos los conceptos? Y entonces ahí vamos a tener que hablar de la abstracción, que es precisamente la operación de la inteligencia por medio de la cual, a partir de la experiencia sensible, logramos extraer lo esencial, lo cuiditativo, de lo cual ya recordarán ustedes que hablamos en unos videos anteriores. Pero no solo eso, sino que vamos a tener que hablar de un tema que se llama los predicables. Los predicables son 5 grandes tipos o formas de predicar precisamente los conceptos que abstraemos en la primera operación de la inteligencia, 5 grandes maneras en las cuales después podemos decir o predicar esos conceptos a partir de los objetos o de los objetos de los cuales queremos tener ciencia o conocimiento. ¿Cómo podemos predicar los conceptos? Entonces ahí aparecen los predicables que los vamos a ver Dios mediante. Enseguida vamos a tener que ver los predicamentos, que son las 10 grandes como categorías en las cuales se divide la realidad. Esto fue una tarea importantísima que realizó Aristóteles y por la cual le tenemos que estar muy agradecidos. Los predicamentos entonces son los 10 grandes modos en los cuales la realidad puede existir o darse. Es un tema realmente de la mayor importancia, tan importante que antes de los predicamentos vamos a tener que ver precisamente un tema que los medievales llamaron antepredicamentos, que son unos conceptos que hay que tener claros, unas nociones que hay que tener claras para después poder entender con claridad lo que son los predicamentos, los 10 predicamentos. Y así, lo que tenemos por delante es realmente un panorama bastante amplio, y esto solamente tratándose de la primera operación del intelecto. Enseguida, si Dios lo permite, vamos a tener que estudiar la segunda operación del intelecto y luego la tercera. Cuando llegue el momento, les haré una introducción a cada una, explicando los temas que vamos a abordar, así como acabo de hacer a grandes rasgos con los temas que corresponden al estudio de la primera operación de la inteligencia. No les hago esa enumeración de temas para la segunda y la tercera operación aquí porque no los quiero asustar. De pronto les hago la enumeración de los temas que corresponden al estudio de la segunda y de la tercera operación de la inteligencia, la segunda y la tercera gran división de la lógica, y capaz que los hago entrar en desesperación y no vuelven a visitar el canal. Entonces vamos a ser prácticos y vamos a darle a cada día su propio afán. Por ahora les anuncio a grandes rasgos lo que vamos a ver en los próximos videos, que es la primera operación de la inteligencia, es decir, el estudio de todo lo que tiene que ver con nuestros conceptos. Entonces, en los próximos días, en los próximos videos y siempre bajo el patrocinio de Santo Tomás de Aquino, trataremos de darle una mirada a la primera operación de la inteligencia.